Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con nuestro curso de variable compleja y vamos a ver el tema de representación gráfica de la suma, la resta y el conjugado de un número complejo. Antes de empezar con el tema, les pido que por favor le den un like al video y se suscriban a mi canal, así como también que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. De esta manera apoyan bastante a mi canal. Vamos a empezar entonces con este tema y para eso vamos a hacerlo con un ejemplo. Tomemos dos números complejos, por ejemplo el número complejo z1 que es 3 más 2i y el número complejo z2 que es 1 más 3i. Este es un ejemplo nada más, tenemos aquí dos números complejos. Queremos ver de qué manera podemos representar la operación de suma, resta y conjugado de estos números complejos en el plano. Para empezar, vamos a representar estos números complejos en el plano cartesiano, como lo vimos en el video número 28 de este curso. Si no han visto ese video, los invito a que lo vean para que entiendan mucho mejor el tema de representación de números complejos. Como vimos en el video número 28, un número complejo se puede interpretar como un punto en el plano cartesiano o también se puede interpretar como un vector en el plano cartesiano. En este caso, para representar las operaciones de suma, resta y conjugado, conviene visualizar a estos números complejos como vectores. Vamos a dibujarlos entonces. El primer número es el 3 más 2i. Recuerden que la parte real corresponde a la coordenada x y la parte imaginaria a la coordenada y. La parte imaginaria es el coeficiente de i, que en este caso es 2 positivo. Entonces, este número es lo mismo que las coordenadas 3,2 del plano. Entonces 3,2 aquí sería el punto del número complejo, pero en lugar de dibujar un punto, vamos a dibujar un vector que inicie en el origen y que termine justamente en el punto con coordenadas 3,2. Este será el vector z1. Bueno, de la misma manera dibujamos el vector z2, solo que en este caso las coordenadas del punto final serán 1,3. Entonces 1 en x, 3 en y. Dibujamos un vector que empiece en el origen y termine en este punto. Ahí tenemos los dos vectores que representan a estos números complejos. Bueno, lo que queremos ver aquí es de qué manera podemos nosotros geométricamente construir el vector que representa a la suma de estos dos números complejos, utilizando únicamente geometría. Bueno, para ver esto de una manera más sencilla, vamos primero a hacer la suma de la manera que nosotros ya sabemos hacerla. Sumamos z1 más z2, que es sumar 3 más 2i más 1 más 3i. 3 más 1 nos da 4 y 2i más 3i nos da 5i. Vamos a dibujar este número en el plano. Es 4,5, entonces 4 en x, 5 en y. Dibujamos un vector que empiece en el origen y termine en este punto. Entonces obtenemos este vector de aquí. Bueno, este vector es la suma de estos dos. ¿De qué manera nosotros podríamos obtener este vector sin haber hecho las operaciones? Únicamente realizando geometría aquí. Bueno, la forma de hacerlo es dibujando un paralelogramo. Para esto, aquí donde termina el vector z1, copiamos el vector z2. Es decir, este vector lo trasladamos de tal manera que empiece aquí justo donde termina z1 y entonces dibujamos un vector idéntico al vector z2, del mismo tamaño con la misma dirección. De la misma forma, aquí donde termina z2, vamos a copiar el vector z1 y entonces vean que lo que se obtiene es una figura de 4 lados, estos 4 lados de aquí. Además, como este lado de aquí tiene la misma longitud que este de acá y este de aquí tiene la misma longitud de este de acá, estos lados son paralelos y a esta figura de 4 lados, cuyos lados opuestos son paralelos, se le conoce como paralelogramo. Lo que podemos ver entonces geométricamente es que el vector que representa a la suma de z1 con z2 es precisamente la diagonal de este paralelogramo. La diagonal que empieza en el origen y que termina en donde terminan estos vectores que copiamos. Esta diagonal es la suma de esos dos vectores. Así que sin haber hecho las operaciones, si nosotros tenemos dos vectores en el plano, copiamos los vectores de tal manera que formamos un paralelogramo, dibujamos la diagonal que empieza en el origen y así habremos dibujado la suma sin necesidad de tener que haber hecho las operaciones. Por este motivo decimos que la suma de números complejos cumple con la ley del paralelogramo. Vean que todo esto es exactamente igual a lo que se suele mirar en un curso
de cálculo vectorial. De hecho, yo ya tengo un video donde explico esto de la suma de vectores en general. Vectores en R2 y vectores en R3 satisfacen la ley del paralelogramo. Así que si no han visto mi curso de cálculo vectorial, también los invito a que lo vean, ya que de ahí pueden aprender un poco más sobre el tema de vectores. Bueno, hasta aquí hemos visto de qué manera podemos interpretar gráficamente la suma de dos números complejos. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer con la resta. Para esto vamos a dejar aquí dibujado el paralelogramo que acabamos de construir, porque la resta también tiene relación con este paralelogramo. Hay dos formas de calcular aquí una resta con Z1 y Z2. Puede ser Z1 menos Z2 o puede ser Z2 menos Z1. Recuerden que la resta no es conmutativa, ahí sí importa el orden en el que realizamos la resta. Vamos a calcular primero la resta Z1 menos Z2, que es restar 3 más 2i menos 1 más 3i. Al hacer la resta, 3 menos 1 es 2 y 2 menos 3 es menos 1i. Aunque este 1 no hace falta escribirlo, también lo podemos poner así. 2 menos i. Ahora vamos a dibujar este vector. Sería el vector 2, menos 1. Entonces, 2 en x, menos 1 en y. Dibujamos el vector que empieza en el origen y termina aquí. Así dibujado este vector, parece no tener ninguna relación con el paralelogramo que tenemos dibujado aquí arriba. Sin embargo, si nosotros copiamos este vector justamente aquí donde termina Z2, resulta que este vector tiene exactamente la misma longitud que la otra diagonal del paralelogramo. Recuerden que la diagonal grande, la que empezaba aquí en el origen, representaba la suma de Z1 y Z2. La otra diagonal representa a la resta. Y si el vector termina justamente en Z1, será la resta Z1 menos Z2. Si el vector termina en el Z2, o sea, si la flecha apuntara hacia el Z2, sería la resta Z2 menos Z1. Vamos a hacerlo para que vean que así es. Z2 menos Z1 significa ser 1 más 3i menos 3 más 2i. Hacemos la resta. 1 menos 3 nos da menos 2 y 3i menos 2i nos da más i. Vean cómo lo que obtuvimos aquí es lo mismo que teníamos aquí arriba, solamente que con los signos contrarios. El 2 que era positivo ahora es negativo y el 1 que era negativo ahora es positivo. Así que al dibujar este vector es menos 2 en x, 1 en y. Y nos queda exactamente el vector que teníamos acá igual, pero reflejado con respecto al origen, de la misma longitud, simplemente que opuesto. Entonces, si nosotros copiamos este vector acá, este vector tiene la misma longitud que esta diagonal y únicamente cambiaría la dirección. Ahora apuntaría hacia Z2, que es el primer número complejo de la resta. Bueno, de esa manera es como podemos representar gráficamente la suma y la resta con la ley del paralelogramo. Únicamente si tenemos nosotros dos vectores aquí que representan números complejos, los copiamos, formamos así un paralelogramo. La diagonal que empiece en el origen representa a la suma y la otra diagonal representa la resta. Y dependiendo hacia dónde apunta la flecha, será Z2 menos Z1 o Z1 menos Z2. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera se puede construir geométricamente el conjugado de un número complejo. Vamos a empezar calculando el conjugado de Z1. Recuerden que el conjugado de un número complejo consiste únicamente en cambiar el signo de la parte imaginaria de ese número. La parte real, la que no lleva i, no cambia de signo. Así que en este caso este 3 queda positivo igual, pero el 2, que aquí era positivo, lo cambiamos a negativo. Si nosotros dibujamos este vector en el plano, sería 3 en x, 2 en y, y nos quedaría este vector de aquí. Este representa el conjugado. Entonces vean que como la parte real no cambia y únicamente la parte imaginaria es la que cambia de signo, siempre el conjugado se puede obtener reflejando al vector con respecto al eje x, con respecto al eje real. Si este vector nosotros lo tomamos y lo reflejamos hacia abajo, ese será su conjugado. De la misma manera podemos construir el conjugado de Z2 reflejando con respecto al eje x. Vamos a hacerlo. Si calculamos el conjugado de Z2 es 1 menos 3i. Si dibujamos aquí 1 menos 3, obtenemos precisamente el vector Z2 pero reflejado hacia abajo. Entonces, podemos decir que el conjugado de un número complejo se obtiene simplemente reflejando con respecto al eje real, o sea, al eje x. De esa manera es como podemos entender gráficamente la suma, resta y conjugado de números complejos.
En el siguiente video vamos a ver de qué manera podemos calcular la distancia entre dos puntos del plano utilizando números complejos, utilizando lo que hemos visto hasta ahora sobre resta, sobre módulo de números complejos, etc. Entonces lo voy a explicar en el siguiente video. Esto es un tema importante porque luego más adelante vamos a utilizar lo que veamos en ese video para poder graficar regiones más complicadas sobre números complejos. Entonces es importante entender este tema. Los invito a que lo vean en el siguiente video. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.